vamos a estar entonces cabalmente leyendo la Biblia. Vamos a leer el primer libro de Samuel. Vamos a estar iniciando en el capítulo 1 y vamos a leer un poco de su historia. Recuerde que acá, a este momento, está terminando el periodo de los jueces en Israel. Venía un periodo donde se gobernaban de manera regional. Dios hablaba a las personas en diferentes regiones, pero acá comienza a caer todo ya, a dirigirnos al periodo de monarquías, el periodo donde ahora va a ser un rey el que dirija a Israel. Y esto es muy importante porque en este momento el pueblo venía descendiendo de una manera que vivía como bien querían, dice la Biblia. Y acá se va a centrar en la vida de un pequeño niño donde comienza a suceder un cambio en la historia de este pueblo de Dios. Pero este cambio sucede a medida de una familia. Encuentra esperanza en una familia y entonces en ese seno familiar comienza a gestarse el cambio del pueblo de Dios. Amigos, les invito a que entonces todos juntos leamos este primer libro de Samuel en el capítulo 1. Esto es la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y Samuel 1 dice así: en Ramatayim de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcaná, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos, Eliehú, Toú y Suf, nombrecitos. Elcaná tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, o sea, Penina tenía hijos, pero Ana no. Todos los años, Elcaná salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jofni, Finés e hijos de Elí. Y si usted quiere buenas ideas para ponerle nombre a sus hijos, ya usted puede tomar ideas. Y ahí en el versículo 4 va a encontrar otra vez otro nombre. Al llegar el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, le daba una parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Qué feo eso, ¿verdad? Pero dice, un día... Qué feo eso de no comer, dice. Ajá, qué feo su modo. Un día Elcaná le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? Escuche esta pregunta que le hace el esposo a ella. ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré. Señor, para toda su vida, yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y no sé por qué me toca leer a mí después de esa intro. De esa alusión. Mala onda. Pero en el versículo 12 dice, y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no estoy ebria. No he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado. Entonces Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella le respondió, espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcaná tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcaná fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño.
Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá por siempre. Y Elcana le respondió, haz lo que creas que es mejor. Quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo. Y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. Y este es el final de la historia. En cuanto mataron el becerro, el niño se fue llevado a Elí y ella le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí adoró al Señor. Qué importante ver ciertos elementos que destacan acá, amigos. Cuando estamos hablando de la esperanza, Ana estaba poniendo su esperanza constantemente en Dios. Ella pudo haberse mantenido desanimada, pudo haber escuchado, a mi parecer, ustedes, ese comentario del Elcana, su esposo, es duro, ¿verdad? Es como, no entiendo, ¿por qué estás triste? No soy yo mejor que cualquiera, pues, no mejor que 10 hijos. Y esta mujer realmente estaba afligida. Y al darse cuenta que no podía encontrar solución en las personas, ¿qué hace? Se va a Dios. Incluso el sacerdote Elí está ahí como dice, ay, esta mujer, ¿qué onda? ¿Qué hace aquí? Vea, la ve hablar ahí sola, piensa que está ebria, se dirige a ella de una manera también despectiva y ella no cambia su parecer. Ella viene y aclara las cosas y dice, estoy rogándole al Señor. Y hemos estado hablando entonces, amigos, la esperanza para nosotros, aquellos que decidimos poner nuestra fe, confianza en Dios, es voltear a ver a pesar de las circunstancias y ver a Dios y decir, Señor, aquí voy a poner mi expectativa, voy a esperar en ti. Es esa fe puesta en acción, esperanza de lo que no veo, ¿verdad? La certeza de lo que estoy esperando ahí. ¿Y sabe qué sucede? Entonces comienzan a cambiar las circunstancias, pero esta mujer tomó esa decisión. Esta mujer dijo, no, ya vi yo que todos acá no entienden mi situación, voy a Dios, Dios escucha su clamor y Dios concede ese anhelo. Pero cuando Dios concede ese anhelo, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, amigos, lo interesante es que la respuesta de Dios es para el propósito de Dios, porque Dios se provee ahí a un Samuel que después va a ser el gran profeta de Israel, el que comienza a levantar ese tiempo de los reyes, y es un hombre que después escucha a Dios y cambia el rumbo de todo ese tiempo, Carol. Sí, yo quiero llevar a nuestra audiencia, si tuvo la oportunidad de ver el programa de ayer, como dijo Ricky, yo lo recomendé, les dije, muchachos, si alguien necesita esperanza, vea este programa. Y cómo el autor y el Señor nos permite llevar un hilo de ayer a hoy, porque ayer tuvimos muchos testimonios muy fuertes. A mí me tocaron mucho, realmente trajeron esperanza a mi vida sobre ciertas circunstancias. Entonces yo le decía al Señor, ¿y cómo podemos hacer nosotros hoy después de un programa tan fuerte ayer? Y creo que el Señor lo que quiere llevarnos a quienes hemos tenido oportunidad de llevar el hilo de estos programas de Vaya con Dios, es que ayer vimos lo fuerte que puede ser la esperanza y los cambios tan grandes que puede tener. Ahora queremos llevarlo a la práctica. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para poder contar esos testimonios que escucharon ayer? ¿Cómo puedo ser yo un prisionero de esperanza, como dice la Biblia? Y yo quiero contarles algo que encontré leyendo a una psicóloga muy buena que se llama Marianne Rojas Estapé. Estoy leyendo un libro de ella y ella cuenta que en la Universidad de Miami encontraron en un estudio que cuando el simple hecho de pensar y esperar, como la misma palabra esperanza dice, esperar algo bueno, solo con que usted, digamos, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasó, por eso me identifiqué mucho, que cuando uno se siente mal y uno va al doctor, solo va al doctor y se le quitan a uno la mayoría de los síntomas. No sé si estoy sola en eso. Ayer me sentía mal, pero ya me siento mejor. A mí me pasa eso. Yo les prometo que a mí sí me pasa eso. Entonces me identifiqué, pero hay una razón psicológica. Ajá. Nuestro cerebro está diseñado para que en el momento que el cerebro encuentra esperanza, esperar algo bueno, empieza a liberar endorfinas. Entonces mi cerebro empieza a liberar todos los químicos que necesita para empezar a sentir paz, calma. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos diseñó tan perfectamente que cuando nosotros alimentamos de esperanza nuestro cuerpo empieza a responder
bien. Entonces, amigos, esto de la esperanza no es solo una receta de, mire, tome 3 pastillas y vuelva en 8 días. Realmente esto cambia vidas. Lo que usted está escuchando hoy, lo que nosotros estamos viviendo, cambia nuestro destino, cambia nuestra familia, como mencionábamos al inicio, y es lo que nosotros queremos dejarle hoy. La esperanza de saber que usted y yo hoy tenemos en nosotros la decisión de hacer algo bueno, porque ¿sabe qué? Como lo hemos dicho, ya es algo trillado. Nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias externas. Eso está totalmente fuera de nuestro control. 100%, no podemos hacer nada. Sin embargo, sí podemos hacer algo, todo por lo que pasa adentro de nosotros. Y adentro de nosotros podemos tomar la decisión de cambiar nuestro modo de pensar y estar felices y celebrar algunas pequeñas victorias como las que hoy estamos teniendo de decidir. Voy a tener esperanza, me voy a llenar de esperanza, voy a escuchar a estas 4 personas que parece que saben lo que están hablando. Usted es de mi team. Ahorita me recordé, ese libro recomendadísimo, ¿no? A ver si no me equivoco. ¿Cómo hacer que cosas buenas nos pasen? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ese libro genial, usted es de mi equipo. Y es lo que pasa, que Dios nos diseñó tan bien, tan perfecto todo para cuando uno está estresado, cuando uno está con felicidad, etc. Y yo aquí en la palabra del Señor encuentro a una mujer con tanta esperanza que no le importó lo que dijeran los demás, porque muchas veces el problema de nosotros es que dejamos incluso de orar, porque pensamos, ¿y qué van a decir si? ¿Y qué pasa si? Nosotros debemos orarle al Señor, no importando lo que venga, y nosotros tenemos que creerle a Dios. No importa si su papá, si su mamá le dicen que está loco o está loca, usted créale al Señor y Él es el que le va a traer la respuesta. Tengamos esperanza en estos tiempos. Y yo le voy a recomendar, trate de desintoxicarse, estar escuchando noticias que le quieran llenar de su mente, su corazón de desesperanza. Llenémonos de la palabra del Señor y ahí vamos a encontrar nuestro mejor refugio. Así es. Qué lindo. Y a mí me gusta mucho porque la verdad es que es una historia genial. Pero es impresionante porque ¿cómo habrá estado ella delante de la presencia del Señor para que se creyera que ella estaba borracha, que estaba ebria? O sea, imagínense qué tremendo cuando nosotros podemos llegar y despojarnos, es eso, de nuestro ego, ¿verdad? Del qué van a decir, de cómo me miro, y poder llegar delante del Señor. Y fíjense que es interesante porque aquí se creía que ella estaba borracha y todavía le dice, ¿verdad? Que anda y por favor, o sea, quítate de aquí, digerí tu vino. Y ella le dice, es que no es eso, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy muy desanimada y miren qué tremendo, dice, y vine a desahogarme delante del Señor. Y esa es la clave. O sea, nosotros muchas veces nos desahogamos con otras personas, nos desahogamos con, ¿verdad? Si estamos casados, tal vez con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con cualquier otra persona. Pero el lugar correcto para desahogarse es delante de la presencia del Señor. Y eso fue lo que hizo ella. Ella llegó y no me importa cómo me van a ver, no me importa si van a pensar mal de mí, no importa. Lo que voy a hacer es llegar y presentarme delante del Señor y me voy a desahogar. Y eso es lo que hace la diferencia y es lo que al final trajo esperanza. La verdad es que es una historia de la que podríamos hablar muchísimo tiempo, porque fíjense que no sé si alguna vez lo habían meditado, pero ella está pidiéndole al Señor que le dé un hijo y después se lo entrega al Señor. O sea, no le pidió un hijo para quedárselo. O sea, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el verdadero propósito para querer tener un hijo? Y era dedicárselo al Señor. Porque fíjense que la primera vez que yo por lo menos me recuerdo cuando leí, y ella dice, no voy a ir contigo, me voy a quedar aquí y lo voy a tener hasta que lo destete. Yo cuando estaba leyendo dije, ya se está arrepintiendo. Ya no lo quiero entregar. O no, o sea, me recuerdo re bien, hace muchos años leyendo, y que si de verdad, o sea, lo cuidó y en el momento de destetarlo va y lo presenta y se lo entrega al Señor. Entonces digo yo, ¿cuántas veces nosotros pedimos, pero pedimos con deseos muy egoístas, cuando en realidad lo que el Señor hizo, y no me acuerdo quién de ustedes lo dijo, es eso, o sea, Dios sí proveyó el embarazo porque Él sabía que necesitaba a Samuel, ¿verdad? Para su reino. Entonces, qué cosa más linda, ¿verdad? Y no solo lo que estás diciendo, sino que es la oración de esa mujer cambió el rumbo de una historia, literalmente. Entonces, nuestras decisiones, nuestras oraciones pueden cambiar el rumbo de nuestras generaciones en nuestras familias. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Correcto. Yo quiero contarles una historia que de verdad el Señor me la ponía en la mañana. Es una historia personal y a mí me pasó un poco como Ana. Yo estaba pasando depresión en contra de mí misma, porque yo siempre decía, la depresión es para personas débiles, decía yo, pero
me comí el fruto de mis palabras porque era muy orgullosa, fui muy orgullosa de haber dicho esa frase y al final fui con una psicóloga porque una amiga me dijo, mira, tú necesitas ayuda. Esto fue muchos años antes de ser la mujer que el Señor me ha ido transformando, pero fui con la psicóloga y me hizo un examen y me dice, usted lo que tiene es depresión crónica. Y yo me le quedé viendo como, no señora, usted está equivocada, aunque usted estudió, pero yo sé lo que yo tengo. No puedo estar Entonces, yo no puedo estar deprimida. No. Pero me dijo, mire, usted tiene depresión crónica. Lo que pasa es que usted tiene un sistema muy fuerte. Tiene muy buenos amigos, familia y su fe no le permiten derrumbarse, pero la tengo que medicar. Pero el Señor me había dado una palabra que yo iba a tener un hijo, aparte de la hija que ya tenía. Entonces le dije, pues a mí no me puede medicar porque yo voy a tener un hijo. Entonces me dijo, pues tiene que hacer ejercicio, comer chocolate, comer mantequilla de maní. Hice todo lo que ella me dijo y al final quedé embarazada de mi hija Sophie. Entonces, lo que decía Ricky, muchas veces nosotros sí estamos pasando un momento difícil, un momento duro, pero ¿saben qué? Pasar un momento difícil y duro con esperanza hace la diferencia del mundo, porque igual vamos a pasar el momento duro. Ahora, ¿cómo lo queremos pasar? Esperando que algo bueno va a pasar, que Dios tiene una promesa, que Dios tiene un hijo que va a venir. Llame el hijo, puede ser un proyecto, puede ser un sueño o un hijo natural, como en el caso mío de Sofía, como el de Ana, de Samuel. Entonces, cada vez que miro a mi hija me acuerdo que Dios es bueno todo el tiempo y que Él cumple sus promesas y que lo mejor que podemos hacer es esperar en Él en medio de la tormenta, esperar en Él como hizo Ana, a pesar de que la molestaban y le decía, imagínense qué terrible tener a otra mujer ahí molestándole, yo tengo hijos y tú no. Pero yo la quiero invitar, amigo, usted tal vez está pasando un momento difícil y lo queremos invitar, le queremos presentar la esperanza y la esperanza que nosotros tenemos se encuentra en una persona que es el Hijo de Dios que se llama Jesús. Y si usted no lo conoce, quédese con nosotros porque en este programa Él está aquí presente. Así es. ¿Saben qué? Tomemos un momento, creo que es un buen momento para dirigir esto a Dios y decirle en una oración a Dios, Señor, hoy venimos delante de ti a poner todas nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros clamores delante de ti. Te pedimos, Dios, que seas tú el que escuche. Y como hizo esta mujer, Ana, hoy venimos a desahogarnos delante de nuestro Dios. Y te queremos decir, Señor, puedes darnos tú la esperanza que va sobre toda esperanza, que es estar confiados en ti. Hoy reposamos en ti, descansamos en ti. Eso no significa no hacer nada. Eso significa que tú eres el primer y gran actor de todo. Y te confiamos, Señor. Creemos a ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Vaya con Dios. Dios es bueno por carácter, no por la respuesta que me dé a lo que yo estoy pidiendo, no. Pero porque es bueno, Él se provee en el momento en que nosotros descansamos en Él. Y la verdad es que cuando estamos hablando de esto, yo recuerdo, ¿verdad? Ustedes seguro, todos hemos estado ahí, todos hemos sido esa persona en el momento en que pedíamos por un trabajo, de repente cae el trabajo y tenemos mucho trabajo como para buscar a Dios, estoy muy ocupado, ¿verdad? Cae la relación y ahora es que si no voy todas las noches y ya no tengo tiempo para Dios, ya no me congrego porque tengo... Y entonces, amigos, tenemos que tener cuidado que incluso el objeto de nuestra esperanza siempre sea Dios, porque si no, estamos creando un pequeño idolito, ¿no? Y Tenemos al a revés. las Porque tener esperanza y luego contar historias bonitas con un final feliz es hermoso, es lo que todos esperamos. Pero yo creo que la fortaleza más grande de un hijo de Dios es tener esperanza cuando viene el no, tener esperanza cuando hay una pérdida, tener esperanza cuando las cosas no salen como uno esperaba o tener esperanza cuando las cosas salen peor de lo que siquiera imaginamos. Y alguien a quien admiro mucho el martes me dijo esto. Ella perdió a su hija y me dijo, yo le pregunté cómo atravesó ese tiempo y me contestó, 2 cosas me levantaron, que todo obra para bien y que Dios no me da más de lo que pueda. Entonces, ella se ancló entre esto va a obrar para bien y de hecho de ahí salió un ministerio muy fuerte después de la pérdida de su hija y después le dijo a Dios, tú no me vas a dar esto sin que yo lo pueda soportar, así que si vino a mí, yo lo voy a poder soportar. Y esas 2 palabras se quedaron conmigo y quiero dejárselas a usted que nos está viendo, nos está escuchando y me las digo a mí misma. Todo va a obrar para bien
y Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar con Él. Esa es la diferencia, ¿verdad? Así es, gracias, Carol. Ricky, ¿tenés algún comentario ahí? Hay varios mensajes, pero quisiera primero saludar a Jenny Orozco y también a Gerson Santa Cruz. Y voy a leer el mensaje de Gerson Santa Cruz. Dice, hola, buenos días. Mi señor padre falleció hace un mes y tengo paz en mi corazón porque tengo fe y esperanza que esto no es el final, porque sé que un día resucitarán los muertos en Cristo. Y fíjense que es interesante, porque cuando hablamos de esperanza hay varios mensajes, ¿verdad? Y varios testimonios en cuanto a la muerte de una persona, de un ser querido. Y fíjense que 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y ahí está otra vez el término de la esperanza. Mira, nosotros cuando tenemos esperanza es eso, nosotros sabemos que entonces Dios es quien... Miren, Dios no tiene el control como lo decimos muchas veces, así como, ay, Dios tiene el control. No, Dios tiene el control cuando le cedemos el control. Y cuando Él toma una decisión, porque es lo mejor, entonces nosotros ahí tenemos esperanza, porque es eso, sane o no sane, se quede o se vaya, nosotros confiamos en que Dios sí sabe qué es lo mejor. Y eso es lo que trae esperanza. No significa que uno no va a sentir tristeza o que a uno no le va a doler, pero es bien rico poder pasar momentos difíciles sabiendo y confiando en que, ¿verdad? Mi esperanza está puesta en Dios y Él sí sabe lo que es mejor para nosotros y para las demás personas. Así que creo que es lo que hace la diferencia. Así es. Gracias, Ricky. Y la verdad es que tenemos que esperar en Dios. Eso es esperanza, ¿verdad? Esperanza en Dios es saber esperar en Él. Él tiene un carácter bueno. Así que, amigos, también hemos estado leyendo este librazo de nuestro buen John Maxwell. Johnny. Juanito le decimos aquí en Guate, nosotros, sus amigos, ¿verdad? De cariño. Él no lo sabe, pero lo queremos mucho. Y estamos aprendiendo que a veces se gana y a veces se aprende. Y con ese modo aprendizaje, ¿sabe qué ha sucedido? Que entonces estamos tornando cada una de las lecciones de vida en una catapulta para ir mejor. Y con esta lectura, entonces, nosotros estamos aprendiendo en el día de hoy a cultivar la esperanza. Hoy quiero pedirle a nuestra buena amiga Carol que nos ayude entonces a continuar con la lectura de nuestro buen John Maxwell. Y aquí viene la respuesta para usted y para mí, ¿cómo cultivamos la esperanza? Ya que la esperanza es una cosa tan hermosa, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Puede alguien tenerla y cultivarla? La respuesta es sí. A pesar de cuál sea su situación actual, trasfondo, personalidad, educación o circunstancias, usted puede ser una persona de esperanza. Hacer las siguientes 3 cosas le ayudarán a comprender y fortalecer su esperanza. Número 1. La esperanza es una decisión. El clérigo británico J. Campbell Morgan relataba la historia de un hombre cuya tienda se había quemado en el gran incendio de Chicago de 1871. El hombre llegó a las ruinas a la mañana siguiente llevando una mesa. Puso la mesa en medio de todos los escombros y por encima puso un cartel que decía: todo perdido excepto esposa, hijos y esperanza. Ese mensaje es poderoso. El negocio volverá a abrir como siempre, mañana por la mañana. La respuesta de ese hombre es una respuesta que verdaderamente admiro, dice el autor. Después de una pérdida tan grave, ¿de dónde obtuvo su esperanza? ¿De las circunstancias? Claramente no. ¿Del buen momento? No. ¿De otras víctimas del incendio? Tampoco. No hay indicación alguna de que lo hiciera. ¿Cuántos otros afrontaron el futuro con una determinación tan positiva? Si este hombre vio un futuro brillante para sí mismo y su familia, fue debido a que tomó la decisión de tener esperanza. La esperanza está en el ADN de los hombres y mujeres que aprenden de sus pérdidas. Cuando los tiempos son difíciles, ellos escogen la esperanza, sabiendo que les motivará a aprender y transformarlos de víctimas a vencedores. El segundo paso que tenemos que hacer es cambiar nuestro modo de pensar. La mayoría de las personas abandonan cuando están a tan solo centímetros de distancia de su meta. Nunca se dan cuenta de lo cerca que realmente estaban de alcanzar su sueño. ¿Por qué la gente abandona antes de tiempo? Porque pierden la esperanza. Su modo de pensar es negativo. Sus expectativas son bajas y no saben cómo salir de ese patrón. La respuesta puede que no sea fácil, pero es sencilla. Necesitan cambiar el modo en que piensan sobre sí mismos y las pérdidas que experimentarán.
En la vida vemos lo que estamos preparados para ver y eso es el resultado de nuestro modo de pensar. Lo que vemos es lo que obtenemos y eso determina el resultado que en gran parte de lo que hacemos. Mi bateador favorito de béisbol de todos los tiempos fue Tony Gwynn, que jugó para el equipo de los Padres de San Diego. Años atrás, lideraba la liga. Una vez asistí a un partido con un amigo de Tony. Mientras estábamos sentados viendo el partido, Tony pasó a batear y yo le dije a su amigo, me encanta verlo batear. ¿Por qué crees que es tan exitoso en ello?, le preguntó. Y este amigo le dice, él piensa en pegarle a la pelota cada vez que batea, respondió este amigo. ¿Conseguía Tony siempre golpear la pelota? Claro que no, eso es imposible. Los mejores golpeadores de todos los tiempos fallan 6 de cada 10 veces, pero esos fallos no determinaban su expectativa. Tony siempre creía en sí mismo y en su capacidad de conseguir un golpe. Deberíamos imitarlo porque con demasiada frecuencia nuestra principal limitación proviene de nuestras propias expectativas. Y por último, gane algunas pequeñas victorias. Esta me encanta. Si es usted capaz de conectar con su esperanza y llegar a ser más positivo en su modo de pensar, ese es un gran comienzo, pero no es suficiente. El pensamiento positivo debe de ser seguido de la acción positiva. Si quiere usted tener gran éxito, entonces comience por intentar obtener una pequeña victoria. Nada alienta más la esperanza como el éxito. Paso a paso, y dice el autor John Maxwell, si usted es capaz de ganar pequeñas victorias, eso le alienta y eleva su moral. Cuando experimenta una victoria a la vez, comienza a entender cómo funciona, va mejorando en tener éxito y después de ganar varias victorias, comienza a sentir que más victorias pueden estar dentro de su alcance. Crear un ambiente positivo con experiencias positivas puede hacer mucho para alentarlo a seguir, esperando, seguir probando y seguir aprendiendo. Eche un vistazo a la diferencia entre lo que sucede cuando las personas sienten la victoria y cuando sienten la derrota. Número 1, imagine, cuando las personas sienten la victoria, se sacrifican para tener éxito, buscan maneras de ganar, se sienten vigorizados, sienten el plan, siguen el plan, ayudan a otros miembros del equipo. Ahora veamos la otra cara de la moneda, cuando las personas sienten la derrota o la desesperanza. Dan lo menos posible, buscan excusas, se sienten cansados, abandonan el plan y hacen daño a otros. Ganar pequeñas victorias puede cambiar toda su perspectiva sobre la vida. Neil Clark Warren, el fundador de eHarmony, pasó los primeros tiempos de su carrera aconsejando a parejas casadas. Durante aquel periodo de tiempo se dio cuenta de que su meta principal en la consejería debería de ser ayudar a parejas, incluso a parejas con muchos problemas, a mejorar incluso una pequeña cantidad. Cuando las parejas ven, aunque sea una pequeña mejora, tan pequeña como el 10%, obtienen esperanza. Y la esperanza es una potente motivación para el cambio y el aprendizaje. Así es, amigos, y qué interesante. Mire, estos 3 pasos nos van a setear a nosotros a mantener esa esperanza, a cultivar la esperanza. Número 1, nosotros tenemos que tomar la decisión, o sea, tenemos que decidir tener esperanza. Parece sencillo decirlo, parece sencillo declararlo, pero no va a ser así, va a ser una decisión y tiene que ser constante, tiene que ser de todo momento. Número 2, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y número 3, tenemos que conseguir esas pequeñas victorias. Esas pequeñas victorias. Yo estaba acá recordando exactamente este libro, When, que es The Scientific Secrets of Perfect Timing, dice Daniel ¡Wow! Pink. Lo estuve practicando. Y sabe que es el cuándo, el arte del perfecto tiempo, de saber el momento. Y uno de los secretos del perfecto tiempo, del timing perfecto, ¿saben qué es? Que uno tiene que saber plantearse victorias. Pequeñas victorias nos van dando esa sensación de acumular esa energía de éxito. ¿Saben qué? Sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Y decía Daniel Pink que llega un momento a la mitad de la vida que uno necesita plantearse cómo va. Y él dice, ¿saben qué? Lo mejor que nosotros podemos hacer es plantear que casi vamos a ganar. O sea, casi. No que estamos ganando, no que estamos empatados, que casi vamos a ganar. Y esa sensación de estoy cerca nos va a alentar porque estamos a punto de ganar. Pero es cuando nosotros comenzamos a construir esas pequeñas victorias y a construir esa sensación de éxito
que entonces, ojo con esto, nosotros la construimos, nosotros la vamos acumulando, nosotros vamos a tener esperanza para seguir. Y aportando eso, fíjate que hay un autor que se llama Darren Hardy y me inspira lo que acabas de decir porque él dice acerca de esos pequeños pasos con lo que nosotros hacemos. Porque mucha gente, por ejemplo, el autor aquí, Maxwell, dice, la gente se rinde, ya estaba a punto y termina. Y es porque hay también una métrica, digamos que uno va cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y a veces uno se propone una dieta, se propone uno terminar una maestría, lo que quiera uno. Llega el momento que todo es cuesta arriba y es como un avión cuando va a despegar, ahí tira todo el combustible, ¿no? Entonces está comprobado que uno empieza a ver resultados en lo que uno se propone, no 4 semanas después ni 8 semanas después. Pasan incluso 38 semanas después. Ahí a uno empieza a ver esos resultados. Pero a partir de esa semana empieza la curva a cambiar y entonces empiezas todo a ser más fácil y entonces de repente a usted le van a decir, ¿qué estás haciendo? Te veo que bajaste de peso. ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que no saben que usted ya metió toda la carne en el asador. Llevas un año. Exactamente, pero esto aplica a nuestra vida, paso a paso, ¿no? Es la oración también. Muchas veces el Señor quiere ver la persistencia con la que estamos orando, ¿verdad? No es solo una oración de, hoy Señor te pedí y te acuerdas del otro año. No, y lo que decía Ricky, lo que usted promete o lo que yo prometo, yo tengo que cumplírselo al Señor. Y miren, aprovechando, me gusta lo que dice de la historia John Maxwell. Dice, todo perdido excepto esposa, hijos y esperanza. Yo estaba con un amigo de ustedes y Dios bendiga por los milagros que estamos viendo con este amigo y es que hace unos 15 días atrás tuvo a su hijo muy enfermo, lo tuvo, casi se lo llevaban al intensivo y el Señor hizo el milagro. Ahí anda el pedacito de gente ya molestando, es un milagro. Pero el día, antier, tiene un problema en la empresa y el Señor me pone que le diga, si este problema en la empresa, que es económico, nada más, te hubiese suscitado el día que tu hijo estaba en el hospital, ¿estarías preocupado de la misma manera? No. Si hubieses enfocado en lo más importante, que es tu hijo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que lo más importante está con salud en casa. Lo más importante lo podemos abrazar. Lo más importante le podemos hacer una llamada. Así que no se preocupe, Dios se puede encargar de lo demás que no es tan importante. Gracias. Y saben que esto no es algo sin fundamentos y causa razón. No somos un grupo de locos solo proponiéndole sea feliz, pensamiento positivo. Sí, si usted lo repite como mantra, no sé cuántas veces dicen que uno tiene que repetir las cosas. Eso no es cierto, no funciona a largo plazo. Eventualmente eso se va a caer. Lo que nosotros le estamos proponiendo es una esperanza sólida, firme, que no cambia, que está comprobado a lo largo de la historia, que nunca lo va a dejar, que nunca lo va a abandonar, que va a estar con usted donde quiera que vaya, y es la esperanza en un Dios omnipotente, poderoso, que nos ama. Esa esperanza es sobre la cual nosotros le estamos hablando y sobre la cual nosotros estamos construyendo. Ahora, si usted está todavía dudándolo, así como negociando con nosotros, como le creo, no le creo, si usted no sabe lo que yo estoy viviendo, porque eso pasa. Yo ayer oía el programa, les quiero comentar que ayer estaba oyendo el programa y nosotros sufrimos una pérdida familiar el año pasado y yo me sentía que era la única que había vivido algo así. Y cuando oí a todos los que hablaron ayer, trajo esperanza de decir, no soy la única y voy a poder salir adelante y puedo seguir teniendo esperanza y no sentirme mal por tener esperanza, ¿verdad? Entonces, a mí me convencieron ayer y eso es lo que nosotros queremos hacer con usted. Mire, la desesperanza está relacionada con la ansiedad y la depresión y de eso ya tuvimos suficiente, ¿no le parece? La esperanza, por el contrario, no solo lo decimos nosotros, lo dice la Biblia y lo dicen los psicólogos, por si usted todavía tiene dudas. La esperanza puede reducir, esto es científicamente comprobado, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las enfermedades crónicas, el riesgo de cáncer e incluso la esperanza, según los psicólogos y los estudios recientes, está comprobado que pueden darle a uno una larga y feliz vida. Eso lo dice un libro de psicología que no tiene nada que ver con Dios. Ahora, usted agarra ese libro y agarra el libro de los libros, que es la Biblia, y agarra la historia de Ana, que dice, sí, ella puso en práctica lo que estamos hablando. Y por ahí agarra la historia de esta humilde servidora suya, le puedo decir, la esperanza que nosotros tenemos es firme, está basada en el Señor, vale la pena, está científicamente comprobada y aquí tiene 4 ejemplos de que vale la pena, ¿verdad, Ricky? Vale la pena y entender que hay vida y hay vida, ¿verdad? Jesús lo puso de esta manera. O sea, no solo nos quiere dar vida, sino que nos quiere dar una vida
abundante. Fíjense que pensando en este tema, estoy seguro que ustedes han escuchado y tal vez han repetido aquello que dice, es que mientras haya vida, hay esperanza. Pero fíjense que leyendo a un comentarista la vez pasada me gustó tantísimo porque él decía, es al revés. Mientras hay esperanza, hay vida. Porque el evangelio es esperanza. Y cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos esperanza y por lo tanto, entonces cobramos una vida y esa vida saludable y abundante que Dios tiene para nosotros. Y fíjense que Hebreos en el capítulo 6, versículos 18 y 19 dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Y una vez más, no estamos diciendo piense, ¿verdad? Piense positivo, porque tal vez si leemos esto a la ligera, cuando leemos el libro uno dice, ay, sí, se trata de pensar positivamente. No es eso, es poner nuestra esperanza en el único que no cambia. Jesús es la roca. Es que qué rico poder pensar que podemos llegar con Él, aferrarnos y decir, Jesús no se mueve, permanece para siempre y por eso estoy confiado. No por lo que yo pueda pensar o como decía Carlos, ¿verdad? Ahora se nos dice mucho, ¿verdad? O sea, es el mantra de dígalo y le va a suceder. No se trata de eso. Pongamos nuestra confianza en el lugar seguro y entonces vamos a tener vida y vida abundante. Soy millonario. No ha pasado. No ha pasado. Peso 120, peso 120. Peso. Yo no sé por qué me estaba hablando tanto de... No vele cómo hacía de énfasis en el tema de bajar. No tengo arrugas, pues. No tengo arrugas. Vean lo que Tengo dice. pelo, ¿verdad? Ay, para los que sacó de la están en la cancha. radio. Ahí va, acérquese a las redes para ver Para entender. esa declaración. Pero vean lo que dice Romanos 12. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, no se adapten a esta forma de pensar, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, escuche esto, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Es cuando nosotros aterrizamos en Dios, amigos, que entonces tenemos esperanza de verdad. Cuando nosotros llegamos a Dios, comenzamos a no pedir lo que nosotros queremos, sino a pedir como Él quiere. Vaya con Dios. Amigos, bienvenidos. Gracias a Dios, hoy es viernes, muy emocionados de poder estar con ustedes al final de esta semana, alegres y agradecidos con Dios porque está sembrando en nosotros esperanza y eso estamos seguros que nos va a cambiar el rumbo de muchas decisiones de las que vamos a estar tomando. Estamos hablando de cómo a veces se gana y a veces se aprende. Cómo nosotros en este modo aprendizaje de las diferentes experiencias de vida nosotros tenemos, o las pérdidas que hemos tenido, tenemos que cobrar ánimo, tenemos que cobrar un rumbo hacia Dios. Y eso lo podemos hacer, estamos aprendiendo el día de hoy cuando nosotros entendemos el poder de la esperanza. Así que, Carol, ¿qué tal si nos dirigen la lectura? En la oración. En la oración. Entonces nos dice John Maxwell en esta mañana, uno de los periodos más esperanzadores en la vida de las personas es cuando están esperando el nacimiento de un hijo. El mundo de posibilidades para ese hijo parece casi ilimitado. Los padres de Jim Abbott estaban esperanzados, pero su optimismo quedó también sacudido cuando descubrieron que su hijo había nacido sin su mano derecha. Wow. Los padres de Jim, Mike y Kathy buscaron respuestas para su defecto de nacimiento y también lo hicieron los médicos, pero nunca encontraron una razón concreta. Era algo que había sucedido y tenían que encontrar una manera de abordarlo. Jim jugaba como un niño normal y no parecía haberse demasiado retenido por la ausencia de una mano. Pero cuando llegó a la edad de 5 años, los expertos aconsejaron a Mike y Kathy que lo llevaran a un hospital especializado para que pudieran ponerle una prótesis y enseñarle a utilizarla. En aquellos tiempos, eso quería decir colocarle un gancho. Los padres de Jim siguieron el consejo y recibió un gancho y aprendió a utilizarlo. Trabajaba en ello junto con otros niños con discapacidades. Sin embargo, en el hospital se dieron cuenta de que Jim realmente no pertenecía a aquel lugar. La mejor esperanza que tenía sería tratarlo como un niño normal. Los padres lo sacaron del hospital y lo llevaron a casa. Y Jim cuenta, durante el viaje de regreso a casa, mis papás dijeron, no tenemos un problema, tenemos la opción de convertir esto en una oportunidad.
Jim escribió más adelante: en aquel viaje de 2 horas regresando a casa desde el hospital, recuperamos nuestra esperanza. Mamá y papá sintieron esperanza, incluso optimismo, y por primera vez comenzaron a enfocarse no en lo que me faltaba, sino en lo que tenía, dice Jim. 2 de las cosas que Jim tenía era amor por los deportes y una buena capacidad atlética, así como los que usted ve aquí ahora Amén. mismo, ¿verdad? Cuando Jim tenía 6 años, su padre le compró un guante de béisbol. A él le encantaba y se pasaba horas lanzando, mejorando su puntería y la fuerza en su brazo. Jim salía con los muchachos del barrio y era parte del grupo, pero a la hora de formar equipos, al principio nadie lo escogía. Habían veces en que regresaba a casa desanimado y quería abandonar, pero su papá no se lo permitiría. Mike enviaba a su hijo de regreso otra vez al parque para que él siguiera intentando. Él tenía esperanza para Jim y quería que él aprendiera a perseverar y a vencer los obstáculos. Sin saberlo, su papá lo estaba preparando para lo que venía más adelante en la vida de Jim. Jim dice, lo que pasa con una discapacidad es que es para siempre, no se irá. Así que hay que aprender a tratarlo. ¿Cómo hizo eso Jim? Jugaba a todos los deportes y hacía todo lo que podía para superarse, así que comenzó a obtener cierto reconocimiento porque era bueno. Tan bueno, de hecho, que soñaba con jugar al béisbol algún día al más alto nivel. Y con este contexto, John Maxwell nos dice que la esperanza recompensa. Yo no era ningún prodigio entre el equipo de béisbol de primer año, pero no llegué a jugar en toda la temporada. Fue mucho tiempo antes de que me separase de los muchachos de mi edad en los campos deportivos, dice Jim. Pero sí que se separó. En segundo año de secundaria jugaba béisbol con equipos universitarios y ayudó a su equipo a llegar a ser campeones de la ciudad. ¡Wow! Jim jugaba en la primera base y bateaba limpiamente. Su equipo ganó el campeonato de conferencias y los Toronto Blue Jays lo reclutaron. Pero Jim tenía su corazón en jugar para la Universidad de Michigan, lo cual hizo durante 3 años. Fue un All-American, ganando 2 campeonatos y jugó en el equipo olímpico de béisbol. Lanzó en el partido para ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en Seúl, Corea del Sur. El sueño de Jim se hizo realidad cuando fue reclutado de nuevo por los California Angels. Fue el 8º de la lista de 1988. Él esperaba pasar mucho tiempo en las ligas menores abriéndose camino hacia arriba, pero para su sorpresa llegó a los novatos de la liga principal en su primer año. Jim jugó en la liga principal de béisbol durante 10 años, amigo, 10 años. Hubo muchas cosas acerca de jugar en la liga principal de béisbol que él había juzgado mal o no había esperado, pero lo que resultó sorprenderle más fue la atracción que obtenía de los niños con discapacidades parecidas a las de él. Jim recordaba la emoción que era para él conseguir un autógrafo de alguien. No fue una sorpresa, pero él no esperaba que padres y niños con desafíos físicos le buscasen como lo hacían. Ahora bien, dice, Jim escribió, yo no lo vi venir, no eran las cosas que esperaban, no eran las historias que ellos relataban o las distancias que viajaban para conocerme y contármelas, o la desesperación revelada en esas historias. Jim leía y respondía a cada carta que cada uno de aquellos niños con sus padres le enviaban. Dejaba de hacer lo que estuviera haciendo en la sede del club y siempre salía a conocer a niños y pasaba unos minutos hablando con ellos. También hablaba con los padres y les contaba sobre sus propios padres. Les contaba cómo ellos le hacían sentirse especial por lo que era y lo trataban como si fuese cualquier otro muchacho. Les pedía a los padres de los niños que vieran que eso y mucho más era posible y que podían suceder cosas increíbles. Les contaba cómo sus padres habían hecho eso por él y cómo ellos podían hacer lo mismo por sus hijos. Vaya, qué esperanzador. Jim dice que nunca rechazó a un solo niño, incluso cuando estaba agotado, desanimado u ocupado. ¿Por qué? Porque él quería darles esperanza. Quería que entendieran que mucho era posible para ellos. Jim dice, yo sabía que aquellos niños y yo sabíamos lo lejos que un pequeño niño o niña podría alcanzar al tener seguridad y esperanza. Jim se retiró del béisbol en 1999. En su carrera batió 1,674 innings. Eliminó a 888
bateadores y ganó 87 partidos. Él había vivido su sueño, uno que pocas personas hubieran pensado que era posible para él. Él se entregó por completo al béisbol y el béisbol le devolvió mucho a cambio. Jim resume: quizá el mayor regalo del béisbol fue que me ayudó a estar en paz con la carga de ser diferente. Pero también destaca: la lección tuvo que ser aprendida mediante perder, por doloroso que fuera. ¿Cómo fue capaz Jim Abbott de aprender de sus pérdidas? Porque tenía esperanza, siguió creyendo y siguió intentándolo. Y la esperanza proporcionó la motivación para aprender. Y él utilizó esa motivación para aprender más e ir más lejos de lo que otros creían que era posible. Ese, amigos, es el poder de la esperanza. Y es que así es, amigos, cuando nosotros tenemos esperanza, entonces los pequeños baches de la vida, aunque parezcan grandes valles, van a ser eso, pequeños baches. Simplemente nos sacudimos, ¿verdad? Y seguimos adelante. Pero eso se trata de poner la mirada en aquel que nos puede sacar de las circunstancias más allá de donde nosotros podríamos creer. Y como bien decía Carol, cuando usted escucha, no se deje llevar por la simple apariencia de que todo pareciera estar bien en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que en Dios aprendemos a vivir un día a la vez, número uno. Y en Dios aprendemos que nuestro fin es mucho más que lo que podemos nosotros ver. Nuestro fin está escondido en Dios. Y amigo, cuando eso sucede, créanos, a veces vamos a encontrar pues diagnósticos adversos en alguno de nuestros familiares y tenemos que aprender a salir adelante y aprender a darnos esperanza los unos a los otros, a orar. En ocasiones vienen a nosotros nuestros hijos con florecita y nos dicen: mira, es que esto está volviendo a pasar y tenemos que reencauzarnos y decir: sí, pero Dios ha dicho y Dios está haciendo algo. ¿Y saben qué? Nosotros hemos orado por milagros y no hemos visto el milagro per se de un momento a otro en lo que estábamos orando, pero hemos visto un proceso en nuestros hijos que, le digo honestamente, ha hecho mucho más de lo que nosotros con Florecita habíamos pedido. El milagro se hubiera quedado muy corto a lo que ahora estamos viendo en el carácter de nuestros dos hijos varones, pasando algunas circunstancias. Eso le pasó a mi señora madre cuando mi hermano había fallecido y no podía quedar esperando y le habían dicho: miren, espérense, yo soy el fruto de esa oración y de esa dedicación. Yo podría ser fácilmente un Samuel y ahora estoy cosechando el fruto de haberse sido dedicado a Dios y ahora, ¿sabe qué le puedo decir? Hay esperanza. Amigo, no evalúe la esperanza en cortos días, no evalúe la esperanza en cortas semanas. Espera en Dios y le prometo lo siguiente: Dios va a mostrarle de repente muchos años después cómo Dios había tenido cuidado en el camino, pero nuestros ojos humanos son muy cortos para ver la promesa eterna de Dios. Amigo, ponga su esperanza en Dios. Dios no falla, mis amigos. Claro que sí, Ricky. ¿Yo qué puedo decir después de ese comentario tan profundo? Lo oía y lo internalizaba, porque realmente se trata de eso, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir esto? Es confiar en Dios sabiendo que Él ve el panorama completo. Nosotros solo vemos hoy, tal vez solo vemos el diagnóstico, tal vez solo vemos la situación que estamos viviendo, porque no me gusta decirle: mire, no importa lo que está viviendo. Mentira, sí importa, usted lo está viviendo, a usted le está doliendo, usted está triste, usted está enojado, usted no sabe qué hacer, usted tal vez no tiene comida en su refri hoy, entonces sí importa. Pero queremos decirle que la esperanza es la capacidad de vivir en el presente, conscientes del pasado, de la situación que estamos viviendo, pero mirando hacia adelante con ilusión, con esperando cosas buenas. No negamos lo que estamos viviendo, sencillamente como las águilas vivimos encima de esa tormenta porque sabemos que hay alguien que sabe que esto que estamos viviendo a la larga, meses, semanas, años tal vez, Él sabe que va a obrar para mi bien y Él es un Dios de generaciones y de familias, así que lo que sea que usted esté viviendo, si usted se lo pone en las manos a Dios y le dice: por favor, entra, ayúdame, trae esperanza, Él entonces va a entrar a obrar en su vida y en la vida de las personas que están alrededor suyo, que si usted es una mujer casada, un hombre casado, de su pareja, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus generaciones, como decía Ricky.
Y luego yo creo que la esperanza, ¿saben qué? Da como fruto. Uno de los frutos de la esperanza es la resiliencia, que es el proceso la capacidad del proceso de adaptarse a una situación difícil, una trauma, una tragedia, una amenaza, y aún así tener uno la actitud positiva, correcta, de esperar un milagro. ¿Y sabe qué pensaba Ricky cuando usted estaba hablando de ese milagro que esperan? A veces el milagro, que no lo entendemos y nos cuesta aceptar, el milagro está en el proceso en sí, ¿verdad? En la espera. Así es, la espera en Dios, ¿verdad ustedes? Correcto. Ese es el milagro más grande que tenemos. Y es lindo, y la verdad, qué historia más conmovedora la que nos cuenta aquel autor. Pero eso es lo que hemos estado platicando, es la esperanza debe de ir ligada al propósito de Dios para nosotros y para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque pensando en esta historia, honestamente, o sea, él fue beneficiado porque qué lindo poder llegar a jugar béisbol al nivel que lo hizo, pero no tenía nada que ver, o únicamente que ver con lo que él iba a vivir, sino con lo que Dios quería hacer a través de su vida y poder llevar esperanza. Y fíjense que nosotros encontramos la esperanza en Dios y Dios muchas veces provee esperanza a los que están a nuestro alrededor a través de situaciones que nosotros hemos vivido y en las que nosotros hemos vencido, porque no es lo mismo que yo trate de motivar a alguien, digamos que tiene una discapacidad, estando yo, ¿verdad? O sea, completo, por decirlo de alguna manera, que cuando viene una persona con una discapacidad y le dice a otra persona con discapacidad, mira lo que se puede hacer. Creo que eso es lo que trae verdadera esperanza, ¿verdad? Es que nosotros seamos empáticos. Y yo siempre pienso que nosotros tenemos que vivir y pagar cierto precio para poder hablar con propiedades ¿verdad? A otras personas. Es como que yo les dijera, es que sí, digamos, viene Nobel y me dice, tengo una gripe tremenda, yo me siento re mal. Y yo le digo, sí, te entiendo. Y me dice, ¿te ha dado gripe? No, fíjate que... Entonces, Nobel me diría, Ricky, no me entendés, ¿verdad? O sea, Claro. Pero en cambio, cuando uno puede ser empático y decirle, sé por lo que estás pasando y contarle que hay esperanza en Jesús, es cuando hace la diferencia, ¿verdad? Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Miren qué lindo, dice, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. En eso no estamos diciéndole, tenga confianza, no, puede confiar en Dios. Porque Dios ha demostrado, ha probado que en Él nosotros podemos confiar porque Él siempre cumple lo que promete. Y eso hace una diferencia tremenda. Y yo no conozco a ninguna persona que haya llegado o esté cosechando éxito con excusas. Y esto me inspira. Esto me inspira. Es que lo que pasa es que muchas veces estamos pensando, no, es que nací en tal lugar, en tal zona, en tal colonia, no tengo las posibilidades. De hecho, John Maxwell en este libro, en capítulos anteriores, dice esto acerca de que cuando tenemos esa mentalidad y ponemos excusas y nos ponemos a dar lástima, no avanzamos. Y literalmente tenemos que entender, así como Ana, no se puso las excusas, ay, pobre de mí, se burlan de mí. No, literalmente se puso a orar, puso a hacer su parte como hija de Dios y Dios hizo el resto. Entonces, muchas veces para ver un milagro, no muchas veces, yo creo que siempre para ver un milagro el Señor va a esperar qué estás haciendo tú de tu parte para Él poder hacer el resto. Lo posible lo hacemos nosotros. Lo imposible se encarga Él, pero tienes que levantarte y ponerte a actuar y hacer algo. Así que si quieres hacer un negocio, emprender algo, tienes que prepararte, tienes que hacer algo. Las excusas nunca llevaron al éxito a nadie. Así que yo los quiero invitar a que podamos nosotros decirle, Señor, dime qué hacer y yo voy a poner de mi parte. Así que y esto aplica para todas las áreas de la vida, ¿verdad? Si queremos bajar de ser deuda, si queremos, es que lo estoy diciendo por mí. Si nosotros queremos salir de una deuda financiera, Claro. son pasos. Pero si queremos salir de una deuda financiera, yo tengo que tomar también acción, ¿verdad? Ay, Señor te puede dar todo el dinero que necesitas o todo para pagar esas deudas. Pero si tú gastas desmedidamente más de lo que ganas y estás haciendo, entonces yo creo que no valdría la pena ayudarte porque al final, aunque te den todo lo que debes, te vas a volver a endeudar de la misma manera. Así que pongamos de nuestra parte y dejemos que Dios haga el resto. Y saben ustedes, yo he oído utilizar este verso mucho tiempo, Filipenses 4:13. Les quiero dar un par de versos antes de Filipenses 4:13 y poner en contexto lo que Pablo decía. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Está hablando a un grupo agradeciéndole a los filipenses que le habían enviado una ayuda económica. Pero escucha lo siguiente. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, decía Pablo, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigos, no se trata de las circunstancias, se trata de nuestro Dios en medio de las circunstancias. Entonces, un hombre como Pablo podía decir en medio de una prisión, en medio de arresto, podía decir, mire, pensemos todo lo bueno, que está unos versos antes, pensemos en todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo digno de alabanza, si hay virtud alguna. En eso pensad, ¿sabe? Porque lo que le estamos diciendo es, no solamente cambie su manera de pensar, ponga su mente en Cristo. Estamos diciendo, no solamente tome la decisión de tener esperanza, tome la decisión de poner su esperanza en Dios. No solo tenga pequeñas victorias, vea las victorias que Dios ya le ha dado. Y entonces va a poder decir como un rey David, bendice alma mía Jehová, no se te olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que ya te ha perdonado, Él es el que te ha levantado, Él es el que te ha sanado, Él es el que te ha dado vida. Y por eso entonces vamos a poder resumir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro. Si ponemos, amigos, nuestra mirada en Él. Y eso, para terminar, miren, amigos, la Biblia es, ¿por qué nosotros hablamos tanto de la Biblia? Porque la Biblia es real, se puede confiar en ella, está científicamente comprobada y nosotros estamos buscando vivir. Y Pablo tuvo mucho, tuvo nada, tuvo poco, sufrió, tuvo salud, tuvo enfermedad y él no lo decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí ya tiene a 4 personas que le estamos invitando hoy. En donde sea que usted esté, nos esté oyendo, nos esté viendo, queremos decirle, nosotros creemos en esa esperanza y la esperanza la ponemos en Dios y por eso es que podemos estar aquí. A pesar de lo que hemos vivido los 4, hoy podemos estar aquí sonriendo desde adentro de nuestro ser, diciéndole, vale la pena creer en el Señor, vale la pena creer en su palabra, vale la pena hacer lo correcto, vale la pena esperar con locura humana, decir, a pesar de esto voy a seguir esperando. Así es, Carol. Y amigos, queremos invitarles entonces a tener un momento de oración y agradecer a Dios, pero también poner nuestra esperanza en Él. El Salmo 62, 5-6 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Padre, hoy te damos gracias porque podemos venir delante de ti y decirte, tú eres nuestra esperanza. Sabemos que tú vas a salir en pos de nosotros. Sabemos que tú nos amas y por eso enviaste a Jesús. Y a través de Jesús creemos que todo lo demás viene juntamente con Él. Te alabamos, te damos gracias, Dios. Y hoy decidimos descansar. Hoy le decimos a nuestro ser completo, descansa en Dios. Él es tu esperanza. Así lo creemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amigos, qué rico poder terminar así este tiempo, esta semana. Emocionados, se viene un fin de semana con múltiples oportunidades de ser bendición. Y no solamente recibirlo, de ser bendición. Así que hoy le queremos invitar a que con algunos breves consejos antes de terminar, usted pueda afrontar este fin de semana con toda la energía y toda la confianza y esperanza puesta en Dios. Ricky. Yo quisiera despedirme con una frase de Bob Goff que dice, la esperanza hace que nuestras vidas cambien las páginas de nuestra historia. La esperanza es Jesús, Jesús es nuestra esperanza y eso hace que cambie verdaderamente la historia de nuestra vida y lo lindo y la historia de las personas que están a nuestro alrededor. Así es. Y yo creo gracias. que este fin de semana es importante que nosotros podamos ser portadores de esperanza. Ahora que nos podamos reunir con nuestras familias, siempre seamos portadores de buenas noticias y la mejor noticia es que Jesús está en nuestro corazón y está vivo. Así es. Gracias, Nobel. Carol. Bueno, solo recordarles realmente que creamos en nuestro corazón esa esperanza y que podamos realmente vivir sobre esa roca firme que nunca cambia, que es el Señor. Así es, así es. Gracias, amigos, por el favor de su sintonía, por estar acá viendo el programa, escuchando el programa, por ir compartiendo todos en esta comunidad. Hoy queremos invitarle a que este fin de semana también tome la decisión de congregarse, que vaya, se congregue en una iglesia donde estudien la Biblia y donde se dirijan todos puestos de acuerdo a Dios y hacia Dios y en Dios. ¿Sabe? Hoy le queremos invitar también que el día lunes nos acompañe y que el día de hoy no le podemos dar mejor consejo que lo siguiente. No vaya solo, no vaya mal acompañado. Vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos la otra semana. Chao.